que diga ahora, ¿ya? Para que puedan responder su pregunta esencial. Ya, entonces, estamos graficando funciones cuadráticas, ¿ya? Mediante tabla. Ahora, es importante que ustedes sepan alguna información que la función cuadrática nos entrega, ¿ya? Entonces, tenemos que la función cuadrática está formada por un ax al cuadrado más bx más c, ¿ya? Eso ustedes ya lo conocen. Ahora bien, el coeficiente a, me entrega una información muy importante, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si el coeficiente a es positivo, o sea, mayor que 0, la parábola va hacia arriba. Sí o sí, tiene que ir hacia arriba. Pero si el coeficiente a es negativo, la parábola va hacia abajo. ¿Ya? Eso es súper importante que lo reconozcan o identifiquen el signo de la más que nada. ¿Ya? Eso los puede ayudar mucho para la gráfica. Y la otra información que entrega la ecuación cuadrática, antes de hacer la tablita, es el coeficiente C. ¿Ya? ¿Y qué información me entrega este coeficiente C? Este numerito me indica en qué punto del eje Y, choca con la parábola. El punto de corte de la parábola con el eje Y. ¿Ya? Esa información me entrega el coeficiente C. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a graficar con más información. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejercicio muy parecido a la pregunta esencial, ¿ya? Vamos a ocupar esta fórmula, ¿ya? Que ocupamos hace una semana atrás de la ecuación cuadrática, más la tabla y más la información que nos entrega el coeficiente A y el C, ¿ya? Entonces, primero, vamos a identificar el A, el coeficiente B y el coeficiente C. El A es el número que acompaña al x cuadrado, que es 1. Entonces aquí coloco 1. El B es 5 positivo y el C sería el 6. Ya, veamos qué información me entrega el coeficiente A. El coeficiente A me indica que la parábola va hacia arriba. Eso es lo primero, va hacia arriba. El coeficiente C me indica que la parábola, ejemplo, ahí está, va a chocar en el punto 0,6. 0,6. Sí o sí va a chocar, puede ser hacia acá o puede ser hacia el otro lado, ¿ya? Pero va a chocar en el punto 0,6 en el eje Y, ¿ya? Ahora, lo recomendable es que antes de hacer la tabla, hagan la formulita. ¿Por qué? ¿Por qué hacer la fórmula ahora? ¿Qué información me entrega esta fórmula? Esta fórmula, como ustedes ya saben, me va a entregar dos soluciones, ¿ya? O a veces una, ¿ya? Va a depender mucho de la ecuación. Me va a entregar dos soluciones. Y esas soluciones son los puntos, por ejemplo, aquí voy a colocar, ¿no? X1, por ejemplo, aquí X2. Pero pueden hacer acá. Las soluciones, o mejor dicho, el valor de X1 y el valor de X2 son los puntos de choque de la parábola con el eje X. Entonces ahí vamos a tener dos puntos más, aparte de esto. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. Como ustedes ya saben, es simplemente reemplazar los coeficientes A, B y C en esta fórmula. Y me va a quedar así. X va a ser igual a ¿quién? A menos B. Pero B vale
5 más menos la raíz de b al cuadrado, o sea, de 5 al cuadrado, menos 4 por a, que a es 1, por c, y c tiene el valor de 6. Aquí cierro eso. Y todo esto va a estar dividido en 2 por a, o sea, en 2 por 1. Como ya hice el reemplazo de cada una de las de los coeficientes a, b y c, empiezo a resolver lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Lo que está dentro de la raíz, que eso es lo más difícil de resolver. 5 al cuadrado es 25, y después realizo el producto de estos tres numeritos. Y aquí mucho ojo con los signos y todo eso, ¿ya? 4 por 1, 4, y 4 por 6, 24. 24. Y aquí cierro la raíz. Y ahora hay que ver el signo del 24, si es positivo o es negativo. Y empiezo a multiplicar los signos de estos tres números. Menos por más me da menos, y menos por más me da menos. Entonces, se van a restar estos dos numeritos. Y acá sería 2 por 1, 2. ¿Ya? Todavía me queda una operatoria más dentro de la raíz. La resuelvo. 25 menos 24, eso me da 1, dividido en 2. Y ustedes ya saben calcular raíces. La raíz de 1 es 1. ¿Ya? Y ahora, como lo dije hace una semana, 2 semanas atrás, cuando ya tienen resuelta la raíz, yo la separo en dos soluciones, x1 y x2. Entonces, empiezo menos 5 más 1 dividido en 2, y aquí abajo en menos 5 menos 1 dividido en 2. ¿Ya? Menos 5 más 1 es menos 4 dividido en 2, y menos 4 dividido en 2, eso es menos 2. Vamos con el siguiente. Aquí tengo dos números del mismo signo, son negativos, entonces yo los voy a sumar y lo voy a dividir por 2 después. Menos 6 dividido en 2, eso es menos 3. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el x1 sea menos 2 y que el x2 sea menos 3? Que significa que la parábola va a chocar en el eje x, en el punto menos 2 y en el punto menos 3. Entonces, vamos a anotar inmediatamente esta información que ya tenemos. Primero, la parábola va a pasar por el punto 0,6 en el eje Y. Entonces aquí tenemos el gráfico, este es el Y, este es el X, este sería el 0,6, el 0,6, ¿ya? Por aquí va a pasar la parábola. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la parábola va a chocar en el x1, en el menos 2, y en el x2, en el menos 3. O sea, va a chocar en el menos 2 y en el menos 3. O sea, la parábola va a pasar por aquí, por estos dos. Y después va a pasar para arriba. Ya, tenemos eso. Y cuando ya tenemos esta parte ya ubicada, los puntos, empezamos a trabajar con la tabla. ¿Por qué primero se hace esto? ¿Por qué primero se hace la fórmula? ¿Ya? Porque aquí me dio dos valores, ¿ya? Que son muy importantes. Y si yo repito el valor de aquí, del menos 2, del x igual a menos 2, aquí el resultado va a ser 0. Va a ser 0. Es lo mismo que ya tengo acá. O si yo repito el valor del x igual a menos 3, que ya lo tengo acá, el resultado también va a ser 0. Y ese valor ya lo tengo. Entonces estaríamos repitiendo los valores del x, ¿ya? Entonces, ahora, por eso yo al x le di valores distintos, no le di ni menos 2 ni menos 3, ¿ya? Porque iba a repetir lo mismo. Entonces ahora el x es igual a menos 5. Y cuando ya tengo esto, empiezo a reemplazar. Me va a quedar menos 5 al cuadrado
más 5 por menos 5 más 6. Primero la potencia, menos 5 al cuadrado es 25, 5 por menos 5 es menos 25, más 6. 25 menos 25, eso es 0, se me anulan, ¿ya? Y solamente me queda el 6. Entonces, el punto va a ser menos 5,6. Lo voy a ubicar inmediatamente. Menos 5,6, menos 5,6, menos 5, aquí está el rojo. Menos 5 en el X y 6 hacia arriba, acá. ¿Ya? Ahí tengo otro punto. Ya tenemos 4 puntos de la parábola. Vamos a ubicar otro. Ahora con el menos 4. Hago el mismo procedimiento que hice acá. Me va a quedar y igual a menos 4 elevado a 2 más 5 por menos 4 más 6. Menos 4 al cuadrado es 16. 5 por menos 4 menos 20 más 6. Entonces aquí tengo una suma y resta, ¿ya? Entonces primero voy a desarrollar la resta. 16 menos 20, eso me da menos 4, bajo el 6 positivo, y 6 menos 4, eso me da 2. Ahora, si ustedes lo quieren hacer de forma directa, hacen los 3 operaciones, o sea, las 2 operaciones, y saben al tiro el resultado, ¿ya? Entonces aquí el punto va a ser menos 4,2. Y lo voy a ubicar inmediatamente. Menos 4,2 menos 4,2 acá. Aquí va a estar el punto. Entonces ya tenemos 5 puntos. Vamos avanzando. Ya va tomando forma esta parábola. El X es menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1 más 6. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 5 por menos 1 menos 5 más 6. Y ahora resuelvo esta operatoria. Como dije, la pueden hacer de forma directa o por separado. 1 menos 5 es menos 4 más 6, eso me va a quedar 2 positivo, ¿ya? Entonces el punto va a ser menos 1,2. Y ahora ubico el menos 1, menos 1,2 en el plano cartesiano. Menos 1, menos 1,2 acá. Si se fijan, ya va tomando forma. Y el último, con el 0. ¿Qué sucede cuando el X es 0? Entonces, me va a quedar 0 al cuadrado más 5 por 0 más 6. Ustedes saben que todo número multiplicado por 0 va a dar 0. Entonces aquí el punto, o el I, sería 6. O sea, 0,6. Pero ese punto ya lo teníamos. Si se fijan, ya lo teníamos desde antes. Que esa es la información que nos da el coeficiente C. Entonces, este punto estaba de más. ¿Ya? Estaba de más. No era necesario evaluar el X igual a 0 porque esa información ya lo teníamos. Bien. Entonces, ahora, ¿qué nos queda por hacer? Unir estos puntos formando la parábola. Entonces aquí voy a intentarlo hacer lo mejor posible. Recuerden que esto tiene que pasar por los puntos. Eso sigue hacia el infinito para allá. Eso hacia allá. Ya, así sería más o menos la gráfica. Ya a ustedes les va a quedar mejor porque aquí con esto me complica mucho el dibujo. Comparado con lo otro. Claro. Ya. Practicó el procedimiento. Eso sería
o mejor dicho, esta sería la gráfica de la función x cuadrado más 5x más 6, ¿ya? F de x igual a x cuadrado más 5x más 6, ¿ya? Entonces, importante, ¿ya? No repetir los valores del x, como me pasó a mí acá, con el 0, porque esa información ya la tenemos, nos da el c, ¿ya? Recuerden que el c me indica en qué punto intersecta la parábola con el eje y, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta con ese ejercicio? ¿Podemos ocupar los puntos X1, X2? No, porque va a dar 0 igual. Entonces, se omite. Por eso es importante primero hacer esto, para no repetir después el valor del X acá. Ejemplo, hubiera sido trabajo en vano, colocar aquí -2. ¿Por qué? Porque al final todo esto me va a dar, el I me va a dar 0. ¿Ya? Y eso ya lo habíamos ubicado el -2. El -2 lo teníamos acá, hace rato. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces la idea es no repetir valores porque harían trabajo de más. Entonces, ustedes, en la pregunta esencial, voy a avanzar, ¿ya? Entonces aquí, como recomendación, primero, identificar el A, el B y el C. Eso es lo primero. Y ver qué información me entrega el A y el C. Después, hacer la fórmula. Ya la formulita que está ahí abajito, el menos b más menos la raíz b al cuadrado menos 4a por c, todo eso 2 por a. Y después cuando ya tengo todo esto, ubico los puntos que me va a dar aquí me va a dar un x1 y x2, ¿ya? Lo ubico, después ubico el punto de intersección con el eje y, después hago la tabla, ¿ya? Ahora, la tabla, muchos me han preguntado, ¿cuántos valores le pongo aquí al x? ¿Cuántos valores yo les doy al X? Eso lo ven ustedes. Ejemplo, con todo esto lo que hice yo acá, perfectamente yo lo hubiera dejado con 3 valores. Con 3 valores no. Porque más el punto de acá y más los dos de acá me daba la gráfica perfecta. Ya se identificaba que era una parábola. ¿Mm? Pero si ustedes dicen que, o creen que le faltan más puntos, ustedes le dan más valores al X. ¿Ya? Pero eso lo ven ustedes. Y lo más recomendable es siempre ocupar números pequeños, porque después al graficar, si ocupan números muy grandes, el plano cartesiano le va a quedar gigantesco. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? ¿Alcanzamos el otro, no? Sí, ¿Sí? quedan 9 minutos para que comience la charla. Ya vamos a hacer el de acá. Entonces aquí, la idea es identificar la función que corresponde a este gráfico. Hay una pregunta, ¿cada ejercicio tiene que hacer un gráfico? Sí, para cada función tiene que hacer todo esto, la tabla y su gráfico, ¿ya? Para cada ejercicio. La parábola también. Sí, ¿ya? Ahora puede hacer un solo plano cartesiano y en el mismo plano hace las 3 parábolas, ¿ya? Pero la idea es que sean con diferente color para yo diferenciar cuál es cuál, ¿ya? Claro. Para no hacer 3 planos cartesianos, ¿ya? Hace uno grande con las 3 funciones ahí. Hay una pregunta, Emanuel, dice, entonces para resumir la función cuadrática, la C define cómo intersecta en el eje y los resultados de la fórmula x1 y x2 definen dónde intersectan en el eje x. Perfecto, tal cual como lo dijo. Súper bien, Emanuel. Súper bien. Sí. Muy bien resumido. Eso. Muy bien. Ya, entonces aquí tenemos que identificar la función que corresponde a esta parábola. ¿Ya? Como ustedes saben, esta función corresponde a una función cuadrática. Entonces,
esa función es cuadrática, esta función no está elevada a 2, entonces no es cuadrática, es una función afín. Ahora, veamos esta gráfica. ¿En qué punto intersecta en el eje Y? Pregunta para ustedes, chiquillos. Aquí intersecta en el 1, ¿cierto? O sea, en el 0,1. ¿Y qué coeficiente me da esa información? ¿Cuál era el coeficiente que me indica en qué punto choca la parábola con el eje Y? La C. Perfecto, la C. Y aquí, la C es menos 1 y aquí es 1. Entonces, esta función no me sirve. ¿Ya? Porque aquí el C es menos 1. ¿Ya? Entonces aquí, chao. La tercera función no tiene el coeficiente C. Y si no lo tiene, significa que el coeficiente C es 0. Y aquí me indica que es 1. Entonces tampoco me sirve. Tengo dos opciones. Y en las dos opciones tengo el coeficiente C igual a 1. Y ahí yo recién estoy obligado a aplicar la fórmula, ¿ya? Para encontrar en qué punto choca en el eje X. Voy a hacerlo con el primero, ¿ya? Entonces yo tengo que identificar el A, el B y el C de esta función. El A es 1, el B es 2 y el C es 1. Aplico la fórmula. Y ahora empiezo a reemplazar los valores que tengo acá. El B es 2, entonces me va a quedar menos 2 más menos la raíz de 2 al cuadrado menos 4 por 1 y por C que es 1. Y todo esto va a estar dividido en 2 por 1. Empiezo a desarrollar esto, especialmente lo que está dentro de la raíz. 2 al cuadrado es 4, 4 por 1, 4, 4 por 1, 4. Aquí me va a quedar signo menos, menos por más, menos por más, menos. Y todo esto va a estar dividido en 2. Todavía me falta, porque tengo que desarrollar esta operación que está dentro de la raíz. Menos 2 más menos la raíz de 0. Dividido en 2. Pero la raíz de 0 ustedes ya la conocen, que es 0. Entonces aquí, cuando ya llegue a este punto, separo en dos soluciones, x1 y x2. Me va a quedar menos 2 más 0 dividido en 2 y menos 2 menos 0 dividido en 2. Pero ustedes saben que el 0 no influye en nada. Entonces yo perfectamente lo puedo como eliminar. Sacarlo porque no me aporta en nada. Y me va a quedar menos 2 dividido en 2 y menos 2 dividido en 2. ¿Ya? Y esta división es exacta. Me da menos 1 y menos 1. ¿Qué significa esto? Significa que la parábola va a chocar en un solo punto. ¿Ya? Porque x1 es igual a x2 y eso es igual a menos 1. Y choca en el menos 1. ¿Cómo pasó acá? Por lo tanto, la cuarta función corresponde a la gráfica que está presentada ahí. ¿Ya? Bien, hasta aquí vamos a llegar porque tienen una charla muy importante, ¿ya? Cualquier duda, consulta al WhatsApp, ¿ya? Y recuerden que tienen hasta el día viernes para presentar su pregunta esencial. Háganlo con calma, bien ordenadito, que se entienda, ¿ya? Y vuelvo a repetir, cualquier duda, consulta al WhatsApp. También ¿Ya? pueden volver a revisar el video. Sí. Que se va a subir en un ratito más. Bien. Hasta ahí nomás, profesor. ¿Sí? Bien.